Darcy Quinn y Luis Carlos Vélez a responder ante la justicia por calumniar al periodista Gonzalo Guillén. Bueno, antes de leer esta columna, vamos a ponerlos en contexto. ¿Quién es Carlos Matus? Carlos Matus donó 560 millones de pesos a la campaña de Iván Duque. Resulta que este personaje ha tenido vínculos con grupos paramilitares, amigos. Resulta que este personaje está involucrado en una masacre de 11 personas. ¿Quién hizo esta masacre? ¿Quién fue el autor intelectual? Fue el señor Luis Carlos Ávila Teherán, alias Barranquilla. ¿Y quién dio la orden? El señor Carlos Matus. Según denuncia el ex jefe paramilitar, alias Barranquilla, la fiscalía no ha querido judicializar a este personaje por esos hechos. Otro dato de este personaje: fue condenado por sobornar a un juez. Estuvo preso en España y fue devuelto a Colombia hace creo que ya un año, si no estoy mal. Y este personaje está recluido en La Picota, en la cárcel La Picota. Resulta que este personaje, según denuncia de Caracol, se paseaba muy tranquilo y muy fresco por toda Bogotá como si nada. Y resulta que en ese entonces este personaje estaba haciendo un preacuerdo con la fiscalía. Gracias a las denuncias de Caracol, ese acuerdo fue tumbado. Juez le tumbó a la fiscalía un preacuerdo con el empresario Carlos Matus. Resulta que dentro de ese preacuerdo, una de las condiciones era que este personaje enlodara al periodista Gonzalo Guillén. Este personaje, Carlos Matus, dijo en una declaración que le había dado un soborno a Gonzalo Guillén. Y al parecer todo esto hace parte de un montaje para ensuciar la reputación del periodista. Pero ¿quiénes se prestaron para divulgar esta información de que Gonzalo Guillén había recibido 20 millones de pesos de Carlos Matus? Pues los periodistas Darcy Quinn y Luis Carlos Vélez. Por este motivo, Gonzalo Guillén los denuncia por injuria y calumnia. Vamos a leer ese informe del día de ayer, 18 de marzo del 2022, del portal Pluralidad Z. El abogado del periodista y director de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén, anunció en sus redes sociales que la compulsa de copias a la fiscalía delegada ante la Corte por parte de la Corte Suprema de Justicia contra los periodistas, entre comillas periodistas, Darcy Quinn y Luis Carlos Vélez por daño moral. Debo recordarles que Luis Carlos Vélez es el esposo de una sobrina del clan mafioso y criminal de los Char. Vamos a ver lo que dice aquí el abogado de Gonzalo Guillén, abro comillas. Ya la Corte Suprema de Justicia dio compulsa de copias de la denuncia penal contra los locutores Darcy Quinn y Luis Carlos Vélez a la Fiscalía delegada ante la Corte. La próxima semana radicaremos demanda por responsabilidad contra ellos y la FM, y como es mi costumbre les tengo dos sorpresitas, dice el abogado del periodista. El objetivo de la denuncia penal es buscar el reconocimiento como víctima del periodista Gonzalo Guillén y se reparen los prejuicios como consecuencia de las afirmaciones de Darcy Quinn y Luis Carlos Vélez, lo mismo que la FM de RCN Radio, empresa para la que trabajan ambos periodistas. El 21 de enero del 2022, el abogado Roberto Rodríguez, el abogado del periodista Gonzalo Guillén, dio a conocer en sus redes sociales el poder que le otorgó el periodista defensor de los derechos humanos para demandar a Darcy Quinn y a Luis Carlos Vélez y también a la RCN Radio por $1 millón. El empresario Carlos Matus firmó un acuerdo con la fiscalía donde se comprometía a pagar una millonaria suma de dinero en indemnización, lo mismo que pedirle perdón al país por corromper la justicia y a delatar a quienes habrían sido sus cómplices.
Pero la FM Radio, en cabeza de los periodistas Darcy Quinn y ya sabemos Luis Carlos Vélez, afirmó que entre esos cómplices se encontraba, según ellos, el supuesto periodista Gonzalo Guillén, por lo que Matos se comprometió a admitir que Guillén, el periodista, recibió pagos suyos para desprestigiar a la Fiscalía, a periodistas y a varias instituciones del Estado. Es decir, que Carlos Matos supuestamente le dio un dinero a Gonzalo Guillén, creo que fueron 20 millones de pesos, y lo que tenía que hacer Gonzalo Guillén a cambio de ese dinero era desprestigiar a la Fiscalía, a los periodistas y a las instituciones del Estado. La noticia que en su momento publicó Darcy Quinn recibió las felicitaciones de Marta Lucía Ramírez, y de acuerdo con los detractores del gobierno, se trató de un circo que montó el gobierno Duque a través de Marta Lucía Ramírez para dar un espaldarazo para que la noticia se viera como real. Los ciudadanos a favor del periodista Gonzalo Guillén aplauden la actual noticia y felicitan al jurista por destapar las cloacas de corrupción que corroen el país. Aquí está el tuit del abogado de Gonzalo Guillén, dice: ya la Corte Suprema de Justicia dio compulsa de la denuncia penal contra los locutores Darcy Quinn y Luis Carlos Vélez a la Fiscalía Colombiana delegada ante la Corte. La próxima semana radicó demanda por responsabilidad contra ellos y la FM, y como es mi costumbre, les tengo dos sorpresitas que saldrán a la luz pública muy pronto.